esto le falta un tornillo, que venga un mecánico. ¿Para qué, don Carlos? A ver si te puede arreglar. Bienvenidos a esta nueva emisión de El Tornillo, aquí en el canal de la ciudad. Profe, ¿Cómo estamos? me tenés que explicar algo muy importante. Decime, por favor. Sencillo, porque hasta ahora... Leo en el diario que se armó un despelote increíble en el estado de Texas. Ajá. Por algo Castellanos, llamado- Texas. Algo Perdón. llamado gerrymandering. Ajá. ¿Quién fue el doctor El Gerrymander? Jerry, el gobernador Jerry. Bueno, resulta que el gobernador Jerry, ¿no?, quería ganar las elecciones. Entonces lo que hizo fue un dibujo, porque vos sabés muy bien, los Estados Unidos se elige, ¿no es cierto?, por circunscripciones uninominales, o sea, por uno. Entonces, un estado lo tenés que dividir. Ajá. Claro, el tema es cómo lo dividís. Entonces lo que hizo el gobernador Jerry fue juntar ciudades pequeñas, republicanas, que ahogaban la ciudad demócrata de cabecera. Entonces cuando lo vino dije, pero esto es una salamandra. Y dijo, no, es una gerrymander. Y ahí quedó el gerrymandering. Hermoso. ¿No? Que es construir una salamandra con tal de que puedas ganar. Cosa que hizo, por ejemplo, el inefable y nunca tan bien ponderado general Juan Domingo Perón, Claro. ¿no es cierto?, cuando juntó Lugano, Matadero con Recoleta. Y ganó el peronismo Y ganó. Recoleta. Bueno, acá viste la uno contra el tiro que junta todo ahí, ¿no? Claro. Es así. Cuando vos dejás al gerrymandering, ¿no?, aparece por ahí gente que dice, ok, ganamos de los dos lados. Por ejemplo, la ciudad de San Luis, en Estados Unidos, En Missouri es eso. en Missouri, está dividida en elegir dos representantes nacionales. Ya. Ahora, vos podrías decir, bueno, juntás varios pobres y ricos y entonces haces algo pluralista. No, juntaron, digamos, de un lado, cerca del Mississippi, que imagínate el Mississippi en esa época, ¿no?, lo que llevaba cadáveres y otras cosas flotantes, ¿no?, donde vivían los más pobres, y esos es una circunscripción. Y la otra, los altos, que son los ricos. Ergo, de un lado ganan siempre los demócratas, de otro lado ganan siempre los republicanos. Los demócratas no presentan candidatos del otro lado, porque en total es ¿Para uno y qué? uno, ¿no? Ganamos en el 1-1. Esto tiene que ver con algo muy importante, y es que en este estado el presidente Trump sacó una cantidad enorme de votos, pero claro, tiene siempre la misma cantidad de representantes. Entonces, ¿qué dijo? Si cambiamos el dibujito del mapita, me quedo con más asientos en la Cámara Baja, y como aparentemente los republicanos creen que pueden perder las elecciones en el que viene, tendría probablemente la posibilidad de empatar o perder por poquito. Y esto me lleva a reflexionar, Luis, porque una profesora muy importante de ciencia política, Pippa Norris, que es Totalmente. una de las, Birmingham. claro, una de las Totalmente. autoridades en términos de Sí. organización, aseguró que si esto se concretase, implicaría que Estados Unidos pasaría a ser solamente una democracia electoral. Yo dije, bueno, no está tan Ok, mal. ok. está tan mal, ¿no? Pensábamos que estaban peor, ¿no? Claro. Bueno, es cierto, ¿no? Porque de democracia de espectáculo hemos pasado a una suerte de votocracia donde elegimos un casting, ¿no es cierto?, de personajes. ¿Ah? Y yo creo que esto tiene que ver finalmente, bueno, con este medio mediático, ¿no?, que se impone sobre otras realidades, finalmente. Es una realidad. La ¿no? videopolítica de la cual hablaba La Sartori. videopolítica extremada ya, ¿no? Porque la videopolítica, como la noción de democracia de espectáculo de Guy Debord de la década del Claro. 60, entonces hablaba, bueno, de que el mercado se te metía en la política por el lado de los medios. Pero esto es algo más esencial, ¿no? Votamos superhéroes, ¿viste? Y de los superhéroes demandamos no que construyan mucho, porque Superman no construye hospitales, Batman no construye escuelas, que luchen contra el mal, ¿no? Ahí, De ahí la polarización. para combinar con el caso este de Texas, los demócratas que no querían dar quórum decidieron rajarse. Porque, claro, hay una ley en Texas, el gobernador puede obligarlos a dar quórum. Si están en el estado, tienen que ir a laburar, no se pueden quedar en la casa. Entonces fueron a 500 que es como acá. Entonces agarraron todo Rajaron. y se rajaron Con- y se fueron a la ciudad de Chicago, donde vive mi hija Zoe, pero no por eso. Fueron porque el gobernador del estado de Illinois es un señor llamado Pritzker. Acuérdense de este apellido. Ese es. Entre otras cosas, es el dueño de la cadena Hyatt. Pero al margen de su fortuna, es un tipo billonario. Claro, les dio hospedaje a los muchachos. Digo, que fueron para vénganse, allá. claro. Vénganse que... Y armó, el tipo que es el candidato demócrata en las elecciones del año 28, empezó a armar
Rosca. una La hora ambulancia, rosca. prendió la ambulancia, bueno, en este caso el Exactamente. hotel. Porque uno hace política aún de la desgracia, como ustedes Como saben, siempre, ¿eh? como corresponde. Lo cierto es que no se sabe cómo termina este episodio, pero puede terminar con los demócratas con un pedido de captura, con lo cual cuando salgan del Estado Unido y vayan Qué a otro locura. estado, el FBI podría ir y meterlos presos. Es una cosa completamente Qué de locura, locos, qué color. que pone de manifiesto probablemente que Estados Unidos se haya convertido en una república bananera, ¿no? Digámoslo con Sí, respeto sí. por Banana Con Republic. la capacidad de comprar que vende bananas, buena- ¿no? Que vende buena ropa, ¿no? Las bananas que siempre vienen de Ecuador, que son geniales. Ahora, esto nos pone, primero Luis, en alerta, porque estamos hablando de la democracia de Estados Unidos, que, bueno, para todo Siempre lo era que un espejo, en un espejo en donde mirarnos y decir, bueno, pudimos ser Estados Unidos. Ahora, bueno, por ahí adelantaron digo, incluso a nuestra destrucción. Menos mal que no somos Estados Unidos, se nos podría decir, en algunos aspectos, el racismo, por ejemplo. Totalmente. Pero Estados Unidos siempre fue vista, tal vez exageradamente, me pregunto, como una especie de modelo Totalmente. de gobernabilidad. Y cuando modelo- uno se acercaba, por ejemplo, Exactamente. ¿no es cierto? Sé que vos viviste mucho tiempo ahí, ¿no? El tema del subdesarrollo del sistema electoral, ¿no? Que Claro. uno dice, votaban todos con computadoras. No, a nivel local eran donde decidían los métodos. Y por eso pasó lo de, ¿te acordás? Lo de Gore Y Bush en el 2000, ¿no? Una elección Claro, clave. yo fui observador de esas elecciones porque me llamaron y digo, ¿dónde voy a ser observador? ¿En África? No, dicen, no, en Estados Unidos, en Alabama, ¿no? Y cuando fui allí no lo podía creer. Claro. ¿No? Que los fiscales de mesa eran tipo con 3 anteojos, ¿no? Una cosa absolutamente subdesarrollada. Así es. Donde la gente podía votar en un estado y en otro. Digo, pero si la gente vota de un lado y del otro, ¿qué pasa? Le levantamos un monumento porque acá no vota la gente. No, el voto es optativo, hay que estar registrado aparte para Un votar. martes laboral. Es un martes. Bueno, después se flexibilizó un poco el sistema, Sí. uno puede votar por correo, puede Totalmente. votar antes que la elección, pero lo cierto es que estamos ante una situación que cuando uno lo mira con los ojos argentinos, uno, llama la atención. Claro. Dos, acabamos de ir a un congreso de ciencia política de la Sociedad Argentina de Análisis Político en Rosario. Así es. El título era La resiliencia democrática. Así es. ¿Qué es eso? ¿Qué es la resiliencia democrática? Bueno, es una palabra nueva, ¿no? Nosotros no la usábamos cuando éramos chicos, ¿no? Pero tiene que ver con que pese a todo en la Argentina, cuando pensábamos que la cultura democrática estaba débil, sino es, digamos, un supuesto base, ¿no? Es algo que ya nosotros damos por hecho, ¿no? Lo cual es por un lado peligroso, Claro. pero por otro lado es un límite que existe, ¿no es cierto? Más allá, uno puede decir los avances mediáticos. Muchas veces lo decimos, ¿no? Milei avanza mucho mediáticamente. En términos reales, es un pragmático y a veces un pragmático demasiado moderado, Sí, ¿no es tal cierto? ¿No? Ahora, eso explica, Luis, que tenemos una democracia que sobrevive, pero con baja calidad institucional. Bueno, eso desde siempre, ¿no? Primero es un país bastante joven, ¿no? Y uno puede decir, la calidad democrática tiene que ver con luchas pasadas, con gente que se asentó. La debilidad institucional es propia de un país siempre en crisis y donde el argumento para gobernar es la crisis, ¿no? Porque cuando hay crisis, y bueno, viejo, ¿qué vas a pedir? ¿No? Es un lujo pedir. ¿Qué es una democracia plena? No, la democracia plena no sé si nunca existió, ¿no? Ni acá ni en ningún lado. Menos en Grecia, ¿no? Digo, una democracia plena es algo que está en nuestros libros. Pero significa, uno puede decir, resignifica un ideal, ¿no es cierto?, en donde mirarse y contrastar. La democracia plena, existen, digamos, lugares donde hay más calidad democrática, y yo creo que la democracia plena finalmente es la posibilidad de controlar. Porque como decía Ok. el general Juan Domingo, pero yo estoy peronista, ¿eh? El ser humano es bueno, pero es más bueno si se lo controla. Entonces es una cuestión de votar, por supuesto, Obviamente. elecciones libres y justas, tiene que haber mecanismos de control. Totalmente. El ¿no es control, cierto? por ejemplo, la SIGEN, la auditoría. Totalmente. Bueno, y la oposición mismo, ¿no? O sea, el Congreso ejerciendo un Totalmente. control del Vos fíjate Ejecutivo. esto que está pasando, ¿no? Bueno, pero mirá lo que va a hacer el Congreso. Casi tenemos un modelo británico donde el Congreso funciona como un shadow cabinet, Sí. ¿no? Bueno, gobernar se ocupa el Poder Ejecutivo. Las propuestas, cuando no hay presupuesto y no sabemos cómo va a estar, funcionan así. Es un poco, viste, como siempre en la Argentina, los ponchazos, ¿no? Pero es una forma de manifestar, ¿no es cierto?, que existe esto, que existe de alguna manera un yin y el yang. En otros lugares de Latinoamérica no existe nada, está el ¿Y Poder dónde Ejecutivo de la queda, lona. dónde queda en este esquema el Poder Judicial? Bueno, el Poder Judicial, que está muy atacado últimamente, ¿no es cierto? Exacto.
Vos fíjate que es el poder siempre más intelectual de todo esto, ¿no? Porque habla a través de sus fallos. Y yo creo O falla que, a través de las palabras. o también. falla a través de las palabras. Está muy bien eso. La fuerza de la razón, la razón de la fuerza. Hoy estamos muy peronistas. Estaba muy peronista. ¿No? Pero, a ver, el Poder Judicial yo creo que ahora tiene un enorme desafío, que es esta cuestión de el arreglo entre las dos polaridades y armar, ¿no es cierto?, una corte extendida. ¿No? ¿Por qué? Porque cuando hay polaridades es, hacemos que somos enemigos, hacemos titanes en el ring, pero contamos la plata en los vestuarios. Y ahí me parece que una corte demanda nueva y con más integrantes, y demanda un consenso muy importante, Sergio, ¿no? Porque si no va a pasar, por fíjate, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos cuando ganó Bush, porque un juez paralizó el conteo en Florida, ¿no? Eso cuenta la leyenda. Bueno, como todos sabemos, hemos tenido cierre de listas esta semana, falta de definición de los Falta. candidatos. Nos vamos a ocupar cuando estén las personas. Ustedes saben que la gente vota, seres humanos no vota de identidades partidarias. A veces Así es. un poquitito. Sí. Mi abuelo A veces era, caricatura también vota. también, mi abuelo era conservador, mi abuelo también, yo voto a Partido Conservador para hacer un problema porque no existe más. Bueno, existe, pero Bueno, no tiene... conservadores somos todos. Pero ahora, Luis, si te parece bien, vamos a hacer la pregunta de todos los programas. ¿El pueblo quiere leer? Ajá. Los politólogos tenemos nuestro panteón, y el jefe del panteón es God, Guillermo O'Donnell, Guillermo O'Donnell. que es el ¿no? padre fundador de la Totalmente. ciencia política. ¿Te acordás que él decía, le puse el nombre a la bestia? Sí, como Dios, ¿no? Claro. Como Dios, Dios Padre. Un tipo fenomenal, un gran politólogo. Y este Extraordinario. libro, Disonancias, tiene una característica, son distintos artículos que Así están es, así editados en este libro, y hay un concepto que es fundamental, que es el de accountability. Totalmente. Vos te referías Son- a la idea de control. ¿Qué es accountability? Bueno, vos fíjate que el subtítulo del libro es Críticas democráticas a la democracia, Sí. ¿no? Accountability es algo fantástico, Sergio, porque no existe en el idioma castellano. O sea, no se puede traducir la palabra. Claro, es como decir, claro, es como que, no sé, los esquimales digan calor caribeño, no existe, ¿no? Así como nosotros, eso lo decía también Guillermo, que los esquimales tienen tanta variedad de hielo, porque casi viven en el hielo, ¿no es cierto? Tal cual. Entonces, así como nosotros teníamos palabras para definir, decía él, los golpes militares, ¿no? Golpes de sonada, Sí, ¿no? Autoritarismo, hay de todo. burocratismo autoritario, ¿no? Porque habíamos vivido en ese hielo. Y accountability, finalmente, significa dar cuenta, ¿no? ¿Y qué es dar cuenta? Bueno, es dar cuenta de sus actos, ¿no? Esto está conectado a otros conceptos de Guillermo O'Donnell, como el de democracia delegativa, ¿no? Ujú. Que antes de que algunos hoy hablaran de democracias liberales, ¿no? Como algunos de sus alumnos estadounidenses, ya Guillermo O'Donnell estaba hablando de eso, que la gente votaba y se desentendía, ¿no? Era como yo, bueno, toma, arreglate vos, ¿no? Ya vas a ser mi chivo expiatorio de mis problemas, ¿no? Y accountability, y en este caso, ¿no? Accountability horizontal, significa que esa democracia que uno elige, ¿no? En términos verticales, elige a quien nos va a mandar, tenga controles al mismo nivel, digamos, y que signifique un sistema finalmente de frenos y contrapesos, ¿no? Y estas accountability pasan tanto por la oposición como por los organismos O sea diseñados que- para controlar. O sea, el Congreso no solamente es una escribanía donde se levanta la mano, Totalmente. O Ni un sea, ánfora para gritar y ser claro, escuchado y tener exacto. metraje. hacer rostro y aparecer en la Totalmente. tele, sino efectivamente controla al Poder Ejecutivo, ejerce un monitoreo de política Totalmente. pública. ¿No? Y que es importante, vos fíjate que a veces los gobiernos tienen mucha energía, este es un gobierno con mucha energía, ¿no? Pero a veces esos gobiernos, viste, terminan un poco en el pasto, ¿no? Entonces tienen que haber el temor del control. Porque si no, viste, bueno, está mi oficina anticorrupción que dice que soy bueno. No, Claro. bueno, ¿no? Eso no es accountability. Entonces, un signo de calidad democrática, o sea, finalmente algo que juega a favor de la ciudadanía, es el control. El control del gasto, el control de decisiones, ¿no es cierto?, que se van al pasto, todas esas cuestiones que hacen realmente a una calidad institucional. Cosa que los argentinos, bueno, como siempre estamos medio en crisis, qué sé yo, hacemos la vista gorda, ¿no? Porque muchos somos republicanos si podemos viajar, si no podemos viajar a Miami, al revés, ¿no?
somos republicanos cuando dicen, no, che, no podemos viajar a Miami, qué corrupción que hay. Claro. ¿No? Si no, miramos para el costado. En el próximo bloque, Luisito, vamos a hablar justamente con un protagonista del Congreso que, bueno, tiene una postura en general bastante crítica del gobierno y que nos va a ayudar a entender qué es hoy la izquierda, qué es Así. hoy el Mirá progresismo. vos, rara avis. Ojalá que pueda explicarnos, ¿no? No se vayan cuando volvemos. Vamos a ver si la rara avis vuela. Esteban Paulón con nosotros. Ya volvemos aquí con el segundo bloque del tornillo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí en el segundo bloque de El Tornillo. Tenemos la oportunidad de entrevistar a Esteban Paulón, que es diputado, que va a ser candidato, pero nos va a contar, antes que nada, qué es ser progresista hoy en este mundo y en este país. Qué pregunta. Qué pregunta. Era para una tesis, Claro, para la te gusta pasar facultad. Navidad con los suyos. ¿Sabes? Claro. Qué gusto tenerte. Gracias ¿Qué por tal? venir. ¿Cómo estás? Gracias, Sergio Luis, gracias por la Contanos, invitación. ¿qué es? ¿Qué significa? Es difícil definirlo, ¿no? Porque creo que durante mucho tiempo lo que se denominó el progresismo, la izquierda democrática, el socialismo democrático, fue bastante abarcativo de distintas culturas políticas. Yo creo que es una expresión que en lo político es liberal, es profundamente liberal, que respeta realmente las libertades individuales, no como los proyectos más libertarios que tienen que ver con alguna mirada muy restrictiva de la vida personal de las personas, en algunos casos incluso bastante censuradora de esas libertades que dicen defender. Y en lo económico es una ideología, una idea que piensa que el Estado tiene un rol, pero que no debe cubrirlo todo, no debe ocuparlo todo el espacio, ¿no? Decía Willy Brandt que si bien hace muchos años fue canciller de Alemania, él decía, tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Creo que hay ahí un equilibrio muy delicado que algunos países lo han encontrado, pero creo que el socialismo democrático, la izquierda democrática, el progresismo entendió que no son antagónicas la libertad y la igualdad, ¿no? Norberto Bobbio en su libro Claro. planteaba durante Muy mucho tiempo en importante su eso. obra esa dicotomía, ¿no? Como ese mundo comunista de la Unión Soviética que hablaba de la libertad, de la igualdad y sacrificaba derechos individuales en nombre de una supuesta igualdad social, que después no era tal. Cuando cayó el muro vimos que no, la igualdad era un poco de cartón, ¿no? Y del lado occidental que Y menos la plantea- libertad en eso. menos la libertad allí, ¿no? Y en el occidente Claro. esa idea de una libertad absoluta que todo lo va a resolver. Es cierto, Y ¿no? creo que hay que encontrar ese equilibrio, esa diagonal, Totalmente. y que es también una identidad en construcción, porque de alguna manera el sujeto social, los partidos que venimos del marxismo y que tenemos esa idea de un sujeto social, bueno, hoy hay múltiples sujetos sociales, hoy no hay un sujeto social. Claro. El obrero. Eso es lo bueno. Claro, por supuesto, Es ¿no? lo bueno Creo, del pluralismo, creo que, ¿no? que es muy interesante, es muy importante Ahora, el lo que dice pluralismo. Esteban es muy bien, ¿no? Porque vos fíjate que en el himno tenemos de libertad, libertad, pero Las dos también cosas. tenemos ve de entrono a la noble igualdad. Claro, ¿no? Es un totalmente. Y el mix. himno menchevique el nuestro. Totalmente. Claro. Y la verdad que libertad e igualdad, en términos polares y puros, como todo lo puro, es de alguna manera contradictorio. Pero lógico. si está, y está en nuestra Constitución, el 14 y el 14 bis, demanda la política para congeniarlo. El tema Totalmente. cuando negás algo en términos o dogmáticos, ¿no es cierto? Porque alguien te lo dijo, porque está escrito en el cielo, que nada está escrito en el cielo, ¿no? Salvo paisaje, nube y tormenta. Y entonces demanda la política, no sé, ¿te parece? Sí, totalmente. Lo que pasa es que tenemos una dificultad, no es de Argentina, no es de este momento, la polarización política. No es solo. Claro, no solo es de Argentina, ni solo es de este momento, pero hay un nivel de polarización política que si no logramos superarlo, complica cualquier tipo de diálogo que nos permita conciliar esas ideas. Ahora, también hay que decir que conciliar esas ideas no es ser menos radical en las posiciones y en las reformas que uno quiere llevar adelante. Ok. Yo creo que A ver, pues. durante muchísimo tiempo, yo hace muchos años milito desde muy joven y he visto las experiencias de la Avenida del Centro todas. Ya pinté todas las sendas peatonales, ya demarqué todos los carriles de la Se Avenida enchufaron del un Medio. metrobús. ¿sabes? Ya me pusieron el metrobús en el medio de la Avenida del Medio. Y la verdad es que creo que lo que hace falta en esas propuestas es entender que el proyecto político tiene que ser nítido. O sea, tiene que ser nítido. Durante mucho tiempo caímos en la trampa de pensar que el centro es el agua tibia, ¿no? Y que con muy el agua bien. tibia no tomamos mate.
El agua tibia no sirve para el mate, no sirve para el té, no sirve para el café, no sirve para nada. Sirve para A lo sumo para bañarse, los a lo callos, sumo para ablandar los bañarse callos. o para ablandar algún callo. Pero la verdad es que creo que hay que pensar en una propuesta nítida política que polarice con el extremo. O sea, tenemos que lograr que quien polariza con el extremo no sea otro extremo. Ah. Si no, vamos a esta idea del péndulo. Un que- centro apasionado. un centro apasionado, si nosotros tenemos que ser radicalmente reformistas. Yo creo que hay temas en el ámbito, en el mundo financiero que discutir, hay temas en las políticas sociales que discutir, hay temas en el sistema científico y tecnológico que hay que discutir, hay temas de la educación que hay que discutir, hay nuevas tecnologías, inteligencia artificial, redes sociales, hoy una sociedad que ha perdido profundidad mayoritariamente, obviamente hay espacios todavía. Esteban de quiere hacer una profundidad y grieta debate. contra la grieta. Es que, ¿sabés qué? Me parece que la idea de la grieta quedó medio de modé. Claro. Y siempre hay que Estamos pensar cansados, con quién estamos cansados de la antagonizás. grieta. O sea, nosotros hoy, quienes queremos construir una propuesta alternativa al gobierno de Javier Milei, tenemos que entender que el vector que nos ordena es Milei. Y cuando empezamos a decir, porque Milei, pero Cristina, bueno, a ver, no es por ser pro o anti Cristina. Digo, ¿quién es hoy el que está determinando ciertos vectores en la sociedad y qué es lo que queremos Claro. modificar? ¿no? En la polarización no hay conversación, hay puteada. Y si hay Exactamente. puteada, no hay palabras. Exactamente. Ahora, Esteban, ¿eso implica de alguna manera abandonar la postura antikirchnerista que caracterizó a un sector importante del progresismo liberal? ¿Puedo decir algo un poco radical? Sí. El kirchnerismo ya fue. Y después de la elección de octubre va a perder mucho más peso específico. ¿Y por qué se mantuvo entonces en el imaginario de los medios? Bueno, vamos a decir? hay primero que es útil para la confrontación, porque también quien dirige y quien conduce un país necesita confrontar con alguien. Tal cual. Uno existe en función de su contradictorio, de su contraposición. Se da votos gratis. Sí, da votos gratis y más intenso el contradictorio te da más margen para tu intensidad. Si nosotros viniéramos de un gobierno de Helmut Kohl en Argentina, y Está muy alemán últimamente. sería difícil tirarle con qué, ¿no? Entonces, Claro. a Milei también, a la Libertad Avanza, le sirve esa dicotomía y esa contradicción porque le permite estirar mucho más el argumento. O sea, si del otro lado no estuviera en la medida en que el kirchnerismo se desvanece, y es más difícil plantear que ciertas cuestiones se tienen que hacer con determinada intensidad o en determinado sentido. Y creo que obviamente Milei en el inicio de su gestión, en su narrativa incorporó mucho esto de la izquierda y el socialismo. Yo digo, socialista para Milei todo menos es la hermana y los perros, el resto todo. Yo creo que Sturzenegger, en cuanto compró 2 sobres de azúcar en el ministerio, dice zurdo. Y esa idea le entendió que si no le ponía nombre y apellido, se perdía un poco. Eso es lo que nos permitió a partidos pequeños como el partido al que yo pertenezco, que es el Partido Socialista, que tenemos 2 diputados nacionales sobre 257, jugar un rol en la Un conversación. poco más de lo de pública. Milei, ¿no? Un poquito más. Es que éramos más o menos por ahí. Un poquito más tiene Milei, Pero un poquito. Milei tiene algunos más y hay bloques más grandes. Un poquito más. Sin embargo, esa idea de Milei, de su primer confrontación con la izquierda y con el kirchnerismo, perdón, con la izquierda y con el socialismo, que estaba hablando del peronismo, el kirchnerismo, del Sí, radicalismo, todo. de los Sí, partidos, la oposición, todo, del consenso todo. democrático, a nosotros nos permitió subirnos a la pelea, a Claro. decir, che, pará, socialismo nosotros Acá somos y estamos. tenemos estas Claro, ideas. si hay socialistas, Y es somos muy útil nosotros. políticamente Ahora- porque nos permite transmitir una idea y dialogar con otros sectores y Obvio. construir la El presidente alternativa. habla de una guerra, una batalla cultural a nivel global, ni siquiera a nivel solamente de la Argentina, y elige como enemigo lo que yo creo que, tirando mucho el concepto, se llama wokismo. Sí. ¿no? La cultura woke, que es una especie de progresismo en los países desarrollados. Ojalá tuviéramos algo parecido acá. Sí. No tenemos. ni Nosotros mucho. siempre fuimos wokismo, pero de baja intensidad. Muy bajita. Bueno, Porque se supone que hay estado de bienestar, que políticas por igualdad, cosas acá no tuvimos, sí. pero tuvimos ¿qué remedio. le respondés a esa idea de que por ahí hubo una exageración en algunos aspectos, que las políticas de acción afirmativa en el hemisferio norte, y no en todos casos, pero en algunos casos Se pasaron tal de vez la raya. se fueron de Volcán. rosca? Sí. Mira, creo que es un debate interesante para tener, que tiene que ir de la mano del debate de cómo resolvemos los problemas concretos que tiene la gente. Si la economía y el modelo de desarrollo argentino hubiese funcionado hubiese funcionado bien, digo, en alguno de los gobiernos progresistas, woke, que hubo en Argentina, no socialistas, pero sí del peronismo más progresista,
no estaríamos diciendo que el feminismo se pasó 3 pasos o que nos fuimos de banda porque las personas del colectivo trans pueden acceder a un tratamiento hormonal en un hospital. El tema es que a veces en esa narrativa o en ese relato que se construye del gobierno, cuando no podés resolver una, sobrecargás la otra, ¿no? Claro. Que es un poco también lo que le pasa a Milei. Milei Claro. hoy puede exhibir una mayor estabilidad en la economía. Esa estabilidad obviamente no es patrimonio exclusivo de Milei, se construyó sobre sectores que han hecho un esfuerzo muy grande, sectores que han hecho esfuerzo con sus ingresos, con sus empleos. Por eso también hay que cuidar ese valor de la estabilidad, porque salir de ese esquema de estabilidad Totalmente. lo van a pagar los mismos que lo construyeron. Milei, Las minorías se merecen todos los derechos, pero también la mayoría, ¿no? Los que cayeron en la pobreza. es que no hay derechos de También. minoría y mayoría. Cuando No, uno piensa en una sociedad totalmente, plural, hay es derechos. orgánico. Y Totalmente. vos sabés que yo creo que Es muy Argentina, bueno vos eso. decías, nosotros no tenemos un modelo woke como en el hemisferio norte. Ahora, Argentina en ese sentido, yo no sé si el término es pragmático, ustedes desde la ciencia política quizá encuentran una mejor ¿Vos definición. decís que somos maquiavélicos por lo pragmático? No, para nada. No, pero digo, yo siempre pienso, un ejemplo de lo que me tocó a mí, Sí. ¿no? Yo fui activista muy relevante en su momento con la ley de matrimonio igualitario. Sí, claro. Argentina es el único país que la ley de matrimonio igualitario se aprobó después de un debate intenso, que se terminaba la familia, que no sé qué, que pi. Se terminó el debate y todo el mundo se fue a la casa. Y la gente que se quería casar se casó. Y la senadora que fue la cara visible contra la ley, a la semana estaba en el matrimonio de su sobrino en su provincia natal. Así es. Entonces, Muy es una importante. sociedad que somos muy intensos en los debates, divorcio, memoria, derechos LGBT, el aborto, lo que sea. Pero una vez que se resuelve, se resuelve. se alcanzó el No consenso. quedamos enganchados. España, por ejemplo, que es un Sí, país tal cual. similar culturalmente, estuvo 8 años la Corte viendo si el matrimonio igualitario era legal o no. No, es que ahí la derechona era derechona. No, ¿no? bueno, eso es Está bien, pero ahí, Madre digamos, de Dios. encuentra un margen para ese tipo de cosas. Y Argentina yo es una sociedad que dice, bueno, listo, esto se debatió, ya está, yo puedo estar a favor o en contra. Eso de alguna manera también permea y por eso se le dificulta a Milei lo de la batalla cultural. Porque básicamente cuando Milei va a Davos y asimila la homosexualidad con la pedofilia y hay marchas en 100 ciudades del país, cientos de miles a las calles, Sí, sí. el mensaje de la sociedad, incluso de la sociedad mileísta, es: Sí. presidente, arréglenos la inflación, Claro. el empleo. De esto nos encargamos ¿Qué nosotros. te No se pasó preocupe. allá, no? Para la mayoría. Te para pegó la el jet enorme- lag. Claro, para la enorme mayoría de la sociedad Y no ¿sabes hay lo que un hubo? problema ¿No? Digo, de xenofobia. Hay discriminación, Pero hay desde discriminación, ya, por desde supuesto. ya. Ahora, no es un problema estructural que la gente diga, el gobierno o algunos funcionarios dicen, los extranjeros nos sacan los lugares en la universidad. La mayoría de la sociedad no cree eso. Valora positivamente compartir un y banco vos con viste, un Esteban, que estudiante no es una brasilero o cuestión- no es ecuatoriano. una cuestión principista, ¿no? Porque uno ve, se hacen amigos del que antes, viste, genéricamente decían, y le admiten todo, se admite todo en esta sociedad, ¿no? Sí, un asado pero mediante, sí. pero es Mirá, macanudo. el otro día hablaba, ¿viste? el otro día hablaba con un periodista migrante que acá no está trabajando de periodista, en Argentina está trabajando otra cosa, en su país de origen, y dice, él estuvo exiliado, estuvo en 2 o 3 países, dice, Argentina no tiene comparación. Si es un país donde yo llegué y a los 3 días uno me estaba invitando a comer, a tomar mate a la casa. Sí, claro. Entonces, eso mismo pasa con todo. La gente no ve un problema en si los gays nos podemos casar o no, si las personas trans se expresan o no, si van a estar atendiendo una oficina pública. Por eso el discurso de la batalla cultural de Milei totalmente. rebota Es que los contra una casados sociedad nos que no íbamos está del en esa matrimonio y sintonía. los gays iban al matrimonio. Es raro, era una ¿no? cosa- También, por supuesto. Entonces creo que eso de la sociedad Sí. woke, ahora, también, de lo que no nos tenemos que pasar de pueblos es de desatender las necesidades básicas y las cuestiones lógicas. Eso vamos. Si la educación, y yo voy a ser brutal con esta figura, si la educación ha sufrido un deterioro, Brutal. creo que estamos de acuerdo, brutal en los Brutal, últimos años, brutal. no se soluciona con educación sexual integral. Ahora, la educación sexual integral tiene que estar en la educación, tiene que ser Obviamente, parte, por supuesto. porque previene el Obviamente. abuso, porque genera sexualidad más libre, menos discriminación, sí, sí. pero vos no resolves una cosa Hay con que evitar otra. el sufrimiento. A veces, pero a veces no, y ese movimiento o esos movimientos políticos a los que tal vez uno percibe que se pasaron varias vueltas en esas agendas, en realidad lo que intentaron hacer era cubrir propias falencias con causas que son sensibles, que te pueden ayudar. Bueno, el propio Mauricio Macri, cuando entra en la crisis económica post-Fondo 2018. Monetario, 2018, echó mano del aborto, Sí. porque también habrá sido Durán Barba, habrá sido Sí, sí. Juliana, Sí. habrá sido Marcos Peña. Alguien le dijo, che, metete en esto, que va con los valores de la parte Totalmente, liberal que nos totalmente. apoya
Y que es un debate que Bueno, la sociedad Estados va a Unidos discutir, invade ¿no? Medio Oriente y nosotros vamos a causas nobles de la minoría. Menos mal. Menos mal, Estamos un poquito menos Explícame un enigma violentos. que no puedo resolver, y es, en el mundo, hasta en la región, el progresismo abrazó en serio la cuestión del medio ambiente. Sí. En la Argentina tenemos un amigo, Sergio Federovisky, que inmortalizó una frase: el medio ambiente no le importa a nadie. Tiene un libro que se llama así, y él se dedica al medio ambiente, y como no lo Sí, vendió, lo conozco, ratifica lo que... Y como porque- nosotros nos gusta estar con los perdedores, Claro, también con los interesante. evidentemente. ¿Por qué? ¿Por qué la cuestión del medio ambiente, que aparte los chicos la aprenden en la escuela, Sí. tienen mucha más conciencia que nuestra generación, Obvio. no Total. terminó de convertirse en un hecho público de relevancia? Creo que en parte por las condiciones naturales de Argentina, ¿no? Un país que rebosa o supuestamente rebosa de todo. Supuestamente. Es un país extenso territorialmente, con poca población. Pareciera que hay cualquier extranjero, ustedes seguramente les habrá pasado, cualquier extranjero sacás la ruta para ir a Pilar, dice, ¿cómo? ¿Esto dónde termina? ¿No? Ni te digo si tenés que ir a Reconquista o a Resistencia Chaco o a Viedma. Digo, si vas por ruta, decís, ¿dónde termina este país? Y hay una sensación de que esos recursos son infinitos, de que siempre va a haber agua, de que siempre vamos a tener climas que nos van a permitir desarrollar ciertas actividades económicas, de que el suelo siempre va a estar ahí para seguir produciendo 130 millones de toneladas de grano por año que nos van a ayudar a morigerar un poquitito Claro. el déficit Dios es de la argentino, balanza llueve. comercial. Dios es Bueno, argentino y va a llover. la famosa escena final de Plata Dulce, ¿no? Dice, Totalmente. pero ¿por qué esa cara? Está lloviendo, el campo nos salva. Siempre está esa idea que nos ha hecho un daño también como Total, sociedad, claro. porque permanentemente, bueno, ahora nos va a salvar el Pará, cobre ya no va a sé llover. dónde, Vaca Muerta ahora cayó un poquitito por las condiciones Pero llegó el internacionales, cobre. llegó el Llegó el cobre del cobre. cielo. Y el Pasamos año- al populismo del cobre, del populismo de la soja al populismo del cobre. Claro, pero yo no quiero dar malas noticias, pero por ejemplo, no es una noticia trágica, es una noticia para ocuparnos y para trabajar esa agenda, pero hace unos días se hizo el Congreso de APRESID de la siembra directa en Buenos Aires y en una de las charlas en las que estuve participando se hablaba de las propiedades del suelo que tienen que ver con estos rindos Claro, extraordinarios que finalmente tenemos. se agotan. Todos los años el suelo tiene menos propiedades si no lo cuidamos. Claro, Entonces vos decís, claro. tiro una semilla. Y los productores propios decían, yo si arriendo un campo, el arrendatario no me mide cómo dejó el Claro. suelo. Y yo digo, bueno, total, el año que viene no sé si voy a estar en esta explotación. Claro. Entonces hay esa sensación. Entonces, ¿dónde entró la cuestión ambiental que vos decías los chicos cuidan el ambiente? En la limpieza, en el reciclado de papeles, En el reciclado. en el reciclado de la ropa. Hay una conciencia Sí, de que esto es la fast, muy interesante. de la moda Circular. de la moda circular, porque con la fast fashion, los grandes que hacen millones, después ves una montaña de ropa que ni siquiera se usó, Claro. que En la bolsita del supermercado. Claro, en la bolsita del supermercado. O sea, en esos pequeños gestos que son importantes, que no hace, digamos, nosotros, por ejemplo, también en términos ambientales somos un país superhabitario por todas estas características. Entonces, nos cuesta, yo estoy liderando ahí con parlamentarios de todos los bloques, una iniciativa regional que es una plataforma parlamentaria por el metano, una iniciativa del Parlamento una andino. cosa muy importante. Nosotros tenemos, claro, pero las tres mayores emisiones de metano las tenemos todas nosotros. Son las pérdidas del gas en Claro. gas y petróleo, ganadería, Las vaquitas. las vaquitas que Las vaquitas flatulentas. flatulentas, exactamente, y el tema de la gestión de residuos, que si bien no es un problema aquí grave, sí tenemos un problema para cómo lo tratamos, o De sea, acuerdo. no de disposición final, Claro, porque tierra sobra, claro, no pareciera. como impacto real, pero Entonces, sí. y lo que nos cuesta poner ese tema en agenda, ¿no? No solo con el funcionariado, sino también en el propio Parlamento, decir, no, esto es importante, porque aunque seamos superhabitarios, Argentina, también somos parte de un contexto, y aparte eso hoy puede ser bonos de carbono, digo, hay mercado para eso. Yo a veces digo, aunque sea véanlo por el negocio, a veces hablamos con funcionarios del gobierno que dicen, no, eso no. Hasta que la Unión Europea no nos pida que las vacas sean libres de desmonte, nada, seguir desmontando. Digo, que lo vean por la plata, o sea, hoy el mercado de carbonos mueve miles de millones de dólares en cual. el mundo, y nosotros podríamos estar haciendo dulce de leche con los bonos de carbono. Entonces, hay muchas áreas cierto eso, ¿no? de oportunidad para Argentina que no son el cobre ni gas y petróleo. O sea, eso va a ayudar y son divisas y es importante y va a traer ciertas inversiones. Ahora, lo que va a ayudar al desarrollo de Argentina, Claro, es otra cosa. no a que entren más dólares, va a ser justamente todo esto, desarrollar los bonos de carbono, toda una nueva ingeniería financiera, la economía verde, por supuesto el desarrollo. En estos días que estuvo muy en debate el INTA, el INTI, es solo ir
hasta Migueletes, al Inti, ver Totalmente. que están haciendo. Yo me río porque en un programa que fui de streaming les contaba. Y el científico me mostraba un tarrito marrón y me decía, que parecía orina, me decía, esto es oro. Y yo, ¿cómo que es oro? Sí, sí. Cuando lo diluís tanto, lo achicás tanto, cambia las propiedades y se transforma en líquido. Y con ese oro líquido que se pone en la tinta de la impresora inkjet que vos tenés en tu casa y podés imprimir circuitos en tu casa Circuitos en impresos, una claro. etiqueta. O sea, ya no hace falta una fábrica, 500 tipos, poniendo los cositos, el claro. estaño, Bajan el los solor ojos. de estaño de mi época en la ¿Te escuela acordás? técnica nos ¿Te acordás? enseñaban Uno a, se quemaba a los soldar dedos. con estaño. No, ahora imprimís en en la impresora de tu casa un circuito eléctrico que parece electrónico, que parece una Electrónico. impresión que puede tener la cara de la Mona Lisa, y eso genera algo, o sea, hace una acción. Entonces digo, todo eso, si nosotros lográramos aprovecharlo, pero tenemos esta Impresionante. idea del derroche, ¿no? De que acá sobra todo. Sí, tiramos bulones y tenemos Bueno, una la ferretería. famosa frase del yuyito de Cristina, ¿no? Dice, Claro. no, la soja tirás. el yuyito. Pero bueno, hay que ir a una explotación agropecuaria, a ver una pequeña explotación agropecuaria que casi no tiene margen de rentabilidad, cual. a ver si es un yuyito o no es un yuyito. Bueno, lamentablemente tengo que hablar de política, porque esto está buenísimo, pero Ah, mirá vos. Hay que hablar de política. Siento que es un programa político. hay elecciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que fue Juntos por el Cambio? ¿Por qué se fragmentó el espacio de esa forma? ¿Qué alternativas hay? ¿Qué estás haciendo vos? A ver, nosotros como partido a nivel nacional nunca fuimos parte de Juntos por el Cambio, pero sí participamos en armados muy similares, porque de hecho en Santa Fe, Claro. la primera experiencia de alianza fue en Santa Fe en el año Así es, 95. así Alianza es. santafesina, mis inicios Nosotros- de la Esa es la política. posibilidad que da un régimen federal donde puedes Claro, tener alianzas claro. de diferentes tipos, La diferentes la niveles. primera elección en la que participé era la Alianza Santafesina, que era radicalismo, socialismo y el Así es. Partido Demócrata Progresista, Claro. un partido provincial, y desde después vino el Frepaso, la Alianza, etc. Y el Frente Progresista, que gobernó 12 años en Santa Fe, y Unidos, que es el espacio que nosotros hoy conformamos, no es Juntos por el Cambio, tiene otra impronta, pero es un espacio de una coalición que en el nivel subnacional, más fácil que en lo nacional, a veces se encuentran los mecanismos de toma de decisiones que te permiten Sí, que claro. eso se sostenga. Hay menos crezca, antipolítica, se hay más consolide, política. exactamente. Creo que hoy la irrupción de la Libertad Avanza y la decisión del PRO finalmente de jugar en la mayoría de los distritos ahí, o por lo menos el ala más cercana a la institucionalidad del PRO, jugar con la Libertad Avanza, nosotros nos da una oportunidad de salir a buscar determinados actores que pueden estar en esa ancha avenida del medio, pero que tenemos que construir una opción nítida, porque si no, no nos va a votar nadie. Pero creo Es que una hay veredita, actores, si no, no es creo una que, avenida. claro, creo que hay actores políticos con los cuales se puede empezar a dialogar. Probablemente no lo veamos en esta elección, Sergio. Ok. Va a ser una elección donde va a haber mucha dispersión, incluso en la Ciudad de Buenos Aires va a haber varios espacios que van a O tener sea, todavía va a funcionar la aire polarización de y la familia. fragmentación. Sí, sí, Ahora, vos ves en el exactamente. centro algo, una Sí. posibilidad. No veo en el Frente a los centro dos algo. polos, bueno, lo decía Como- Sartori, como ¿no? cuando dice- hay polos, claro. hay centro. Como dice mi amigo Pablo Semán, un Ajá. sociólogo muy conocido, dice, el centro es el lugar donde construyamos nuestras ideas. O sea, nosotros tenemos que construir el centro. Claro. El centro va a ser donde nosotros Claro. logremos que nuestras ideas No confluyan. existe de por sí. Hay que Ese armarlo. ejercicio, entiendo, va a ser un ejercicio más probable en el 2027. Acá en la ciudad, de lo que fue Juntos por el Cambio, el PRO va con la Libertad Avanza, el sector descontento del PRO no va a jugar, bueno, o por lo menos hasta ahora hemos visto María Eugenia Vidal planteando su descontento con esa alianza, pero planteando que ya no va a ser candidata. Tenemos unos días por delante para la inscripción de las Claro. candidaturas, pero aparece un espacio más referenciado a los gobernadores, un espacio más referenciado a los sin territorio de lo que era Juntos por el Cambio. ¿Pensás que tiene que ver también con la pérdida, digamos, de alguna manera de luz, dado que está detenida en su casa, de Cristina Fernández, que los gobernadores se animen a jugar un Sí, espacio que creo sin que- liderazgo, ¿no? Neto Sí, creo a que futuro. creo que- ¿Detenida o deprimida? No, detenida. Detenida. Viste que estamos discutiendo cuán detenida está. Detenida Cristina. Está. creo que Algunos quieren congeladas, ¿sí? creo que la detención de Cristina no la saca 100% del plano, pero sí le quita influencia Claro. y permite a ciertos sectores del peronismo empezar a ver qué hay después. Claro, ¿no? puede llamar por teléfono, Que hay pero en no el post. apersonarse. Claro. Es un grado de libertad. Sí, pero digamos que es una dificultad para la política, porque en definitiva la política termina siendo el cafecito. Obvio, Por obvio. más de que las listas y las Bueno, alianzas se ¿qué presenten por hacemos? internet. Funciona. Claro, es así, es así. La tuya está. Y nosotros, Para mí nada. sí. Y nosotros creemos, hay un grupo ahí de personalidades de la universidad, de la cultura, del arte, del deporte, del Nombré periodismo. algunos. Inde Pomereniá, Claudia Piñero, Alejandro Katz es el gran mentor de este espacio, Roberto Gargarella, Natalia Bolosín, Royora, digo, personas que son parte del debate político. Muy respetados, muy Sí, respetables. y sin ser
políticos partidarios, pero sí Sin son estar parte polarizados también. sin estar polarizados, también Es una buscando, bendición, buscando ese otro una espacio. bendición. Conformamos hace un tiempo algo que llamamos Encuentro Ciudadano, Movimiento Ciudadano, y ahí me propusieron a mí encabezar una lista para el Senado. Creo que es una oportunidad interesante de llevar a la campaña algunos debates que me parece que otros espacios no van a llevar. Totalmente. Yo, por mi militancia social en el colectivo LGBT, por mi militancia socialista, tengo varios vectores de señalamiento de parte del proyecto del gobierno. Eso costó que durante 3 semanas se desarrollara una campaña muy intensa que intentó desacreditarme, vinculándome con delitos, haciéndome renunciar, fake news de renuncia, detenciones, allanamientos y todo el piripipí. Qué horror. Creo que eso me permite hoy salir a dar un debate a la sociedad e ir a... Creo que en un camino donde entiendo que vamos a confluir con muchos otros espacios en el 2027, llegar a ese 2027 con nuestras ideas para construir el centro de ideas. Okay. Entonces creo que es una buena oportunidad y una buena vidriera de la campaña y vamos a aprovecharla. Absolutamente. ¿Y sos parte de los mandarines gastomaníacos? o Yo no? economista no soy, así que de Econochanta zafé. Econochanta no te Econochanta mandarines. Por lo menos no subir la escalera Claro. y sos mandril. No, como era en los que son. Bueno. No sé, tantos insultos. No, pero ahora no insulta más el presidente. Cierto que ahora y hay que Sí, hay que fue gracioso porque hay con un que- insulto más y a los 2 minutos habló de los parásitos mentales. Bueno, Bueno, para él pero no es un no- insulto. pero no es un insulto. Una Imagínate caracterización. que para No, él no es pero, un pero insulto. piensa que ustedes, los diputados que votan, por ejemplo, el financiamiento universitario, son genocidas, ¿no? Sí, creo que es banalizar. Qué increíble, Bueno, ¿no? hace unos días también se vio en el lanzamiento de campaña bonaerense un cartel que era Kirchnerismo Nunca Más, con la tipografía del Nunca Más. La verdad que no podemos No podés banalizar banalizar, no. ciertas causas y ciertas cuestiones que están tan arraigadas, ¿no? Yo digo, no somos ni econochantas, ni genocidas, Ni degenerados ni mandriles, ni fiscales. degenerados fiscales. No, En también todos los están proyectos... degenerados endeudadores, ¿no? También Sí, uno puede también, decir. bueno, tal sí, cual. uno podría decir, ahí En aparece, dólares, ¿no? obviamente. No, si y vamos en, a picañar, y en pesos somos con el dólar picantes. futuro. Yo presenté un proyecto ahí para un impuesto a la renta extraordinaria por este periodo, no para las operaciones de comercio exterior ni las de pago de deuda, sino para lo que fue julio, que el propio Fondo Monetario dijo, muchachos, aflójenle, porque 3.000 millones de dólares de dólar futuro, que son 500.000 millones de pesos que se van a distribuir en el sector especulativo, nosotros estamos planteando que el 15% de eso vaya a financiar ciencia, tecnología e innovación, que son programas interesantes. Hoy decimos con Sergio, más allá de eso, carry trade. más allá de eso, digo, en todos los proyectos, pues yo soy parte del bloque Encuentro Federal, y lo tenemos a Nicolás Mazot, Claro. que es un ávido encontrador de lugares desde los cuales financiar determinadas cuestiones. En todos los proyectos hemos planteado alternativas de financiamiento que son serias, que son responsables y que solo requieren la voluntad política del gobierno de empezar a distribuir y equilibrar un poquitito las cargas de este ajuste y de este equilibrio fiscal, reitero, que se logró no por magia en la cabeza de Toto y Javier Milei, sino por un esfuerzo grande que está haciendo una parte importante de la sociedad. Esteban, un placer tenerte. Mucha Gracias. suerte en esta elección. Muchas gracias. Bueno, Y te recibiremos acá ¿Cómo no? como senador, probablemente. vamos a ver, ojalá. A paso de vencedor. A paso de vencedor. No se vayan, ya volvemos aquí con el tercer bloque del tornillo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico. Continuamos aquí con el tercer y último bloque de El Tornillo. Bueno, voló la rara avis, ¿eh? Argumentó. Me parece que, primero, debe ser muy difícil estar en un contexto donde tenés una vocación reformista, tenés una vocación de querer aportar al debate y te encontrás con una especie de pared donde el diálogo quedó totalmente marginado y es todo gritos. Debe ser muy frustrante, ¿no? Sí. Pues fíjate que enfrenta dos problemas, ¿no? Porque por un lado, como decía el doctor Chacho Álvarez, y él participó inicialmente en ese armado, Bordón Chacho, Claro. las crisis te imponen salir por derecha. Y por el otro lado, ¿no? En una polarización donde todos son negros, ¿no? Y se pierden los matices, ¿no? Al ser todo tan chato y tan gris, ¿no? ¿Cómo saltás al arcoíris de los colores, ¿no? Que Esteban milita, ¿no? Claro. ¿No? Porque digo, es todo emergencia, si esto no se vota, el infierno de vuelta, ¿no? Realmente es un lugar tan complicado que vos
imagínate que hoy el progresismo intenta ser el centro. Tal cual. Ocurría lo contrario al comienzo de la democracia, Luisito, cuando la derecha del centro, la UCD del centro, Totalmente. porque estaba como mal decir que eras de derecha, ¿no? Pero Y ahora total- la pero- izquierda es el centro. No, porque está como- ahora, claro, ahora está mal decir que uno es progresista. Es re loco, ¿no? ¿no? Es re loco, así estamos. ¿No? Pero fíjate que el gran insulto a Alfonsín era ponerlo con una Coca-Cola. Claro. ¿No? ¿La verdad? Sí. Vos sos la Coca-Cola. ¿No? Estaba en la noción de campo popular, que nunca supe qué quería decir, Totalmente. pero era como la sensación de que Pero totalmente. estábamos todos Y dentro vos- de cierta y vos lógica, lo ¿no? decís muy bien, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que era unión de centro Sí, democrático. sí, ¿No es cierto? Sí, claro. ¿No? Nosotros no somos la derechona. No. Es Derecha cierto de- que esa derecha comparada con esta, ¿no? Digo, esta es una que le ha perdido, ¿no? Ese complejo de inferioridad. ¿no? Claro. Ahora, vos fíjate que empezó en realidad cuando los intelectuales muy importantes, que incluso habían sido sartreanos, Sí, ¿no? Se pasaron a la nueva derecha, ¿no es cierto? En Francia. claro. ¿no? Eso fue algo muy, muy importante. Y después, cuando la derecha empezó a argumentar, Nozick, ¿no es cierto? Estoy hablando de los 70, realmente eso viene del campo de las ideas. Ahora no pasó a la política, pero el reverdecer de la derecha, creo que el último gran libro progresista fue el de Rawls, ¿no es cierto? Y a partir de ahí empezó el contraataque argumentativo de gente que no tiene complejo de inferioridad para ser intelectual y de derecha. Que antes se pensaba contradictorio, ¿no? Yo creo que, por lo menos en el contexto latinoamericano, y yo creo que Esteban lo planteó bien diferenciándose de eso, la derecha es hija de esta izquierda populista, autoritaria, Totalmente. de Chávez, de Correa, Totalmente. de Evo y de un sector del Totalmente. kirchnerismo, ¿no? De todo el kirchnerismo. Totalmente. Y Cierto. como reacción a eso surge esta idea Es de, así. si vas a jugar el juego autoritario, bueno, Claro. yo soy mucho más autoritario que vos. ¿no? Totalmente. Y por el otro lado, ¿no? El doble discurso y la hipocresía, Tal ¿no es cual. cierto? De levantar derechos de minoría y después vos eso no respetarlo ni siquiera en tu propia casa. ¿no? Entonces esas Sí, cuestiones, vos viste que hoy Desde ya. la política, dado que los medios entran en tu intimidad, ¿no es cierto? No solamente hay que ser, sino parecer. ¿no? Porque antes vos podías tener esa hipocresía, la misma hipocresía, ¿no? que sea en todas las profesiones donde uno, digamos, promete bienes públicos y finalmente está por intereses privados, ¿no? Entonces, en esa dicotomía, hoy, para el autodenominado progresismo, que no lo fue, ha tenido un impacto descalificador brutal. ¿no? Luis, alguien me preguntaba hoy si el kirchnerismo, el macrismo y Milei también son todos hijos o consecuencias del 2001, el quiebre del orden Bueno, yo viste que político. digo que esto es un embarazo que duró mucho tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y donde los ismos, me parece, Sergio, que quedan grandes, ¿no? Bueno, vamos a ver, toda experiencia puede consolidarse, ¿no? Sí, claro. Pero te acordás cuando se hablaba del chachismo, mismo el del arruismo, como que le Son queda fenómenos grande la transitorios, palabra ¿no? ismo, Sí, ¿no? sí, sí. Porque ismo genera, digamos, algo consolidado, ¿no? Y estos más bien fueron, bueno, flores de un verano, ¿no? Entonces, en base al mileísmo, promete una revolución cultural, ¿no? O sea, hay que ver, porque el cambio cultural en realidad es más que un cambio, ¿no? Significa que la Argentina deje de ser la Argentina, Claro. ¿no? C'est un bas program, diría De Gaulle, ¿no? Teniendo en cuenta que la Argentina es un país que se democratizó notablemente, que es un país que tuvo la oportunidad de debatir, lo hablamos con Esteban, leyes como la del matrimonio igualitario y otras que ponían de manifiesto, bueno, la del aborto también, ¿no? Totalmente. Una vocación No, reformista. un consenso del 83 que fue tan Tal fuerte cual. y es tan fuerte que le ha dado a Milei los instrumentos de gobernar y nos sorprendemos después cuando el Congreso, ahora con una mayoría opositora, vota. ¿no? En realidad lo raro fue el apoyo que tuvo Milei inicialmente, que fue algo emocionante para una democracia, ¿no es cierto? Antes de ir a las historias de Quinchos, Ah, por favor. ¿te parece que Mauricio Macri estos días comprendió lo que sintió Alfonsín antes de la firma del Pacto de Olivos? Sí, y yo te digo, sin la prosapia política de Alfonsín. Porque Alfonsín dijo, bueno, firma el Pacto de Olivos, el radicalismo sigue siendo el radicalismo, es más, el radicalismo está dominado y hegemonizado por los míos, Claro. ¿no es cierto? Porque si algo era fuerte en ese radicalismo,
a pre-Alfonsín es que seguían, ¿no es cierto?, Seguro. los mismos de siempre controlando el partido. Me parece que acá Mauricio, como alguien que no venía de la política, dijo, bueno, me parece que este branch, es hora de cerrarlo, ¿no? ¿No? Y entonces, esa cargada que nosotros decimos con Sergio, ¿no? Que bueno, el PRO es una especie de parripollo disfrazado de ONG, canceló la ONG y se la dejó a Horacio, y por ahí ahora Vidal, ¿cierto? Vamos a ver, ¿no? Y esto es un espacio nuevo que en realidad no importan los colores, ¿no? Hay gente que Importa dice- si estamos o no estamos. Hay gente que dice que octubre no te explica diciembre y que puede haber rupturas en ya función siempre. del resultado, Eso siempre, sí. con lo cual Es hay siempre que así, tomar es siempre esta así. elección Pero bueno, con pinzas. ¿no? digamos, vos viste, se privilegia el estar, Ah, ¿no? Porque en la Argentina ser no es estar, ¿no? No, es claro. como el inglés, ¿no? Tal Que el cual. to be, uno To be es ser o y not estar. to be. Acá vos podés estar y no ser, podés ser y no estar. Vamos entonces a nuestras historias de quinchos de hoy. Luis, julio del año 91, me estaba a punto de ir a Chapel Hill a hacer mi doctorado. Carolina del Y- Norte. A Carolina del Norte. Y un colega, amigo norteamericano que estaba haciendo su tesis doctoral, me dice, necesito hacer 8 entrevistas con senadores argentinos. Ajá. Me pagaban muy bien y en ese momento no era fácil juntar Bueno, plata sé para que ir la plata no es lo tuyo, que fue en realidad por una cuestión Exactamente. de ciencia con lo cual dije, política. me puede venir bardo para Pagar los- la garbanzo. instalarme ahí. Hago 7 entrevistas, eran 4 radicales, 4 peronistas, me faltaba una. Era el El momento del senador bipartidismo. Vicente Leonidas Sadi. Trato de conseguirla, no me da ni cinco Rompe de pelota. catamarqueño. Rompo. Le llevo flores, bombones, un libro de regalo a la secretaria. Ajá. Finalmente me dice, mira, vení, Funcionó. funcionó. Un día me fui temprano, me quedé en la puerta, llega el tipo, me mira, ¿y usted qué hace acá? Yo soy de la entrevista. No, hoy no tengo tiempo. ¡Pum! Cierra la puerta del despacho. Estoy en las nubes de Úbeda hoy. Finalmente me lleva a tomar algo al Savoy, al Hotel Savoy, Al Savoy, de antes, aquí, an- de antes aquí. de la renovación. No el de Strand. Sí, yo tomaba El un de acá, agua, el él de acá. no, pero no importa. Bueno. Lo importante es que esto La era vieja política. sobre la relación con la oposición, la cooperación para la gobernabilidad, temas 91. dije. típicos de la ciencia política. Sí, los temas que nos interesaban a Cooperación, nosotros. confrontación. Y el tipo le pregunto, ¿lo puedo grabar? De ninguna manera. Y dije, bueno, empezamos mal, tomando nota de las preguntas. En un momento frustrado me dice, ¿usted sabe de qué se trata la política? Más o menos. Dígame que tomó nota. Usted es el senador, Claro. yo no me voy a estudiar, pero en política usted lo que tiene que hacer es arruinar al que tiene al lado. No dijo arruinar, dijo, pero no importa, arruinar al que tiene al lado. Digo, ¿pero por qué? No importa si es su partido, si es la oposición, usted por las dudas arruínenlo. Digo, ¿por qué? Porque si no el otro lo va a arruinar usted. Política es sacarse de encima gente. Yo dije, ok, tomaba nota. Me están apagando el lado luminoso de la Le luna. pasé el informe a mi amigo. Dije, me parece que la cooperación en Argentina mucho no va a funcionar. Esa fue mi anécdota con el senador Sadi. La verdad estuvo generoso. Gracias a él pude cobrar las 8 entrevistas. Claro. Después, como fue un boomerang, ¿no? Porque cuando fue el debate con Caputo, eso de querer arruinar al otro le salió al revés, ¿no? Ah, salió al Porque revés. miraba a Caputo a tele y decía, yo quiero discutir, pero el senador busca los convenios y te dice que estoy en las nubes el de hombre de la Úbeda. nube de Úbeda. Así es. Vamos ahora a los premios El Tornillo. Tornillo de oro esta semana. Nada más y nada menos que al JP Morgan, el banco más grande del mundo, el JP Morgan, JPM. que recomendó carry trade. Es decir, basta de comprar dólares, hay que poner pesos a una tasa infinita, Keep básicamente. calm and carry trade. Más o menos. Eso ayudó a calmar el dólar. Estamos muy agradecidos al imperio, ¿ah? Al pirata Morgan. Finalmente la solidaridad viene por el bolsillo. ¿no? Gracias. Gracias a las tasas. Exactamente. Gracias a las tasas. La hablamos con el bolsillo y funcionó, así que se frenó Hay la que hablar corrida. con el bolsillo, no con Se el frenó corazón. la corrida cambiaria. Nos van a llenar los bolsillos de termosellado con esta tasa de interés. Tornillo oxidado para la licenciada María Eugenia Vidal, ¿no? Porque no quiso ser candidata, ¿no? Porque era puesto menor el de legisladora y ahora se ha quedado sin el pan, sin la torta y sin los budines. Pero bueno, la política argentina
¿no? Va y viene. Siempre te da chance. Así que por ahora tornillo oxidado y por ahí quizás mañana un tornillo dorado. ¿Quién lo sabe? Veremos. Seguirá el tornillo y seguirá María Eugenia Vidal. Tornillo Blanco, ve la pureza. Estamos muy agradecidos al señor presidente que no nos va a insultar más. Ni a nosotros, Ajá. ni a los economistas. En general no va a insultar. Y es algo A mí positivo. nunca me insultó, pero no me conoce, pero bueno. Por las dudas. Tornillo blanco. Es muy importante cuidar la investidura presidencial, la palabra del presidente. Y como él dijo, hay ideas para debatir, no insultemos, debatamos ideas Qué con bueno. pluralismo, Era hora. respetándonos y Qué bueno, escuchándonos. qué bueno. Por ahí vio el tornillo. y no Gracias, hizo caso. presidente. Tornillo Blanco por usted. Y esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos aquí en esta nueva emisión de El Tornillo por el canal de la ciudad. Los esperamos el próximo domingo. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico.